Libro octavo. La práctica dialéctica. Punto 1. Reglas de la interrogación. Tras esto hay que tratar del orden y la manera como se debe preguntar. Primeramente es preciso que el que se dispone a formular preguntas encuentre el lugar a partir del cual atacar. En segundo lugar, formularse preguntas y ordenarse cada cuestión para uno mismo. En tercer y último lugar, decir ya estas cosas ante el otro. Así pues, hasta el momento de encontrar el lugar, la investigación es semejante para el filósofo y para el dialéctico, mientras que ordenar las cuestiones y formular las preguntas es ya propio del dialéctico. En efecto, todo esto se hace de cara al otro. Al filósofo y al que investiga para sí, en cambio, con tal de que las cosas por las que se establece el razonamiento sean verdaderas y conocidas, nada le importa que el que responde no las haga suyas por ser próximas a la cuestión inicial y porque prevé por ello la consecuencia resultante, sino que, en todo caso, se esforzará en que sus postulados sean los más conocidos y próximos posible. Pues a partir de esto se establecen los razonamientos científicos. Los lugares, pues, de donde es preciso adoptar la argumentación, se han enunciado anteriormente. En cambio, del orden y de la formulación de las preguntas hay que tratar aún, determinando las proposiciones que se han de adoptar, aparte de las necesarias. Ahora bien, se llaman necesarias aquellas mediante las cuales se realiza el razonamiento. Las que se pueden adoptar, aparte de estas, son 4. En efecto, o bien sirven por comprobación para que se conceda lo universal, o bien para la ampliación del enunciado, o bien para disimular la conclusión, o bien para que el enunciado sea más claro. Aparte de estas, no hay que adoptar ninguna otra proposición, sino que, mediante estas, hay que intentar ampliar el discurso y formular las preguntas. Ahora bien, las adoptadas para disimular la conclusión lo son por mor de competir. Pero ya que toda esta actividad está dirigida contra otro, es necesario emplearlas también. Así pues, las necesarias, mediante las cuales se realiza el razonamiento, no hay que proponerlas inmediatamente, sino que hay que partir de las más elevadas posible. Por ejemplo, no postulando que sea un mismo conocimiento el conocimiento de los contrarios, si se quiere aceptar esto, sino el conocimiento de los opuestos. En efecto, admitido esto, también se probará por razonamiento que el de los contrarios es el mismo, puesto que los contrarios son opuestos. Pero, si no se admite, hay que hacerlo aceptar por comprobación proponiendo ejemplos de contrarios particulares. En efecto, las proposiciones necesarias se han de hacer aceptar por razonamiento o por comprobación, o bien unas por comprobación y otras por razonamiento, proponiendo por sí mismas todas aquellas que son demasiado evidentes, pues la consecuencia futura es siempre menos evidente a distancia y por comprobación, y al mismo tiempo, si no se pueden aceptar de aquella manera, es factible proponer las proposiciones útiles por sí mismas. En cuanto a las otras mencionadas, se han de adoptar con vistas a estas, empleando cada una de la manera siguiente: comprobando a partir de los casos singulares lo universal y a partir de las cosas conocidas las desconocidas. Ahora bien, las cosas sensibles son más conocidas, simplemente o para la mayoría, disimulando la conclusión al probar por razonamientos previos aquellas proposiciones mediante las cuales se realiza el razonamiento probatorio de lo que se pretende desde el principio, y esto en la mayor cantidad posible. Abre paréntesis. Esto sería así si alguien probara por razonamiento no solo las proposiciones necesarias, sino también algunas de las que son útiles para éstas, cierre paréntesis. Además, no enunciar las conclusiones, sino probarlas al final todas juntas.
pues así se distanciarán al máximo de la tesis del principio. Hablando en general, es preciso que el quien quiere disimuladamente pregunte de tal manera que, habiendo preguntado por todo el enunciado, y habiendo enunciado la conclusión, el que responde esté tratando de averiguar aún el porqué. Esto se dará sobre todo del modo antes enunciado. En efecto, si se ha dicho solo la última conclusión, no estará claro cómo se desprende, debido a que el que responde no prevé de qué se desprende, al no haberse detallado los razonamientos anteriores. Y de otro lado, el razonamiento menos detallado será el de la conclusión, al no exponer nosotros sus proposiciones, sino sólo aquellas previas como resultado de las cuales surge el razonamiento. También es útil no tomar uno a continuación del otro los postulados de los que parten los razonamientos, sino alternativamente el que respecta a una conclusión y el que respecta a otra. Pues si se exponen juntos los apropiados a cada caso, a cada cosa, resulta más evidente la conclusión que se desprenderá de ellos. Conviene también, en los casos en que es posible, hacer aceptar la proposición universal con una definición, no sobre las cosas en cuestión, sino sobre sus coordinadas. En efecto, cuando se acepta la definición sobre lo coordinado, los adversarios se prenden a sí mismos en un razonamiento desviado, creyendo que no están de acuerdo con la proposición universal. Por ejemplo, si fuera preciso hacer aceptar que el que se encoleriza tiene deseos de venganza por una manifestación de desprecio, y se aceptara que la cólera es un deseo de venganza por una manifestación de desprecio, pues es evidente que, una vez aceptado esto, tendremos universalmente aquello que nos hemos propuesto. En cambio, a los que exponen las proposiciones tal cual les ocurre muchas veces que el que responde rehúsa hacerlo porque la proposición tal cual se presta más a la objeción. Por ejemplo, diciendo que el que se encoleriza no tiene deseos de venganza. En efecto, con los padres nos encolerizamos ciertamente, pero no tenemos deseos de venganza. Sin duda, esta objeción no es verdadera, pues en algunos casos es suficiente venganza producir pesar y hacer arrepentirse a otros. Sin embargo, la objeción no deja de tener algún extremo convincente, hasta el punto de no parecer que se rechaza sin razón lo expuesto anteriormente. En cambio, en la definición de la cólera no es tan fácil encontrar una objeción. Además, hay que exponer, no como el que expone la cosa por sí misma, sino con vista a otra, pues los que responden están en guardia frente a lo que es útil para la tesis. En una palabra, hay que dejar lo menos claro posible si uno quiere hacer aceptar lo que ha expuesto a su opuesto. Pues, al no estar claro lo que es útil para la argumentación, los que responden exponen mejor lo que ellos opinan. Además, inquirir por medio de la semejanza. En efecto, lo universal es entonces más convincente y pasa más desapercibido. Por ejemplo, diciendo que, al igual que el conocimiento y la ignorancia de los contrarios son los mismos, así también la sensación de los contrarios es la misma. O a la inversa, puesto que la sensación es la misma, también el conocimiento. Esto es semejante a una comprobación, pero no idéntico, pues en aquella se capta lo universal a partir de los singulares, mientras que, en el caso de los semejantes, lo que se capta no es lo universal bajo lo que están todos los semejantes. Es preciso también lanzarse una objeción a uno mismo, pues los que responden se comportan sin recelo ante los que parecen abordar la cosa imparcialmente. También es útil añadir que tal cosa se dice también así habitualmente, pues los que responden no se atreven a tocar lo que está establecido si no tienen una objeción al respecto, y, a la vez, como también ellos emplean tales argumentos, se guardan bien de tocarlos. Además, conviene no insistir sobre un mismo argumento, aunque sea útil, pues ante los que insisten se ofrece más resistencia.
También conviene exponer las cosas como en una comparación. Si lo que se expone por otra cosa y no es útil por sí mismo, lo acepta mejor. Además, no exponer aquello mismo que es preciso que se acepte, sino aquello a lo que lo primero acompaña necesariamente, pues los que responden se muestran más de acuerdo sobre ello por no quedar igual de manifiesto a partir de ahí la consecuencia que va a desprenderse y, una vez aceptado lo uno, queda aceptado también lo otro. También preguntar en último lugar lo que en mayor medida se quiere hacer aceptar. Pues los que responden rechazan sobre todo las primeras cuestiones porque la mayoría de los que preguntan enuncian en primer lugar las cosas por las que más se interesan. En cambio, frente a algunos, exponer las cuestiones de ese tipo en primer lugar, pues los exigentes se muestran de acuerdo sobre todo en las primeras cuestiones, siempre que no quede completamente de manifiesto la consecuencia que ha de desprenderse, y hacia el final se ponen exigentes. De manera semejante con los que creen ser agudos al responder, pues, tras aceptar las primeras cuestiones, abundan en sutilezas al final, como si la conclusión no se desprendiera de las cosas ya establecidas, pero ellos las aceptan de buen grado, confiando en sus facultades y suponiendo que nada va a acaecerles. Además, conviene alargar e intercalar cuestiones no útiles para el enunciado, como hacen, por ejemplo, los que trazan falsas figuras geométricas, pues al haber muchas cosas, no está claro en cuál está lo falso. Por ello, también les pasa a veces desapercibido algo a los que preguntan cuando añaden disimuladamente cosas que, expuestas en sí mismas, no se aceptarían. Así pues, hay que utilizar los recursos mencionados para disimular. Ahora bien, para adornar la argumentación hay que utilizar la comprobación y la división de las cosas del mismo género. Así pues, es evidente cómo es la comprobación. En cuanto al dividir algo, pongamos por caso que un conocimiento es mejor que otro, bien por serlo de cosas más exactas, bien por serlo de cosas mejores, y que de los conocimientos unos son contemplativos, otros prácticos y otros creativos. En efecto, cada una de las cosas de este tipo añade un nuevo adorno a la argumentación, aunque no es necesario enunciarlas en relación con la conclusión. Para mayor claridad hay que aportar ejemplos y comparaciones, y los ejemplos han de ser adecuados y sacados de las cosas que conocemos, como los que pone Homero, y no como los que pone Cerilo, pues así sin duda estará más claro lo que se exponga. Fin del punto 1. Punto 2. Reglas de la interrogación. Abre paréntesis. Continuación. Cierre paréntesis. En la discusión hay que emplear el razonamiento para los dialécticos más que para el vulgo. La comprobación, en cambio, hay que emplearla más para el vulgo. Pero ya se ha hablado antes de esto. Al hacer la comprobación es posible, en algunos casos, preguntar por lo universal, pero en algunos otros no es fácil por no haber disponible un nombre común a todas las semejanzas, sino que cuando es preciso tomar lo universal se dice, y así en todos los casos de este tipo. Ahora bien, lo más difícil es precisar esto, a saber, cuáles de las cosas aportadas son tales y cuáles no. Y, además de esto, muchas veces se desorientan unos y otros en las argumentaciones. Los unos declarando que son semejantes cosas que no lo son, los otros objetando que las cosas semejantes no lo son. Por eso hay que intentar crear uno mismo un nombre para todas estas cosas, a fin de que ni el que responde tenga ocasión de poner en duda la cosa diciendo que lo aducido no se dice de manera semejante, ni el que pregunta pueda alegar falsamente que sí se dice de manera semejante, puesto que muchas de las cosas que no se dicen de manera semejante parecen decirse así. En cambio, cuando al hacer la comprobación sobre muchos casos no se concede lo universal, entonces es justo exigir que se formule la objeción.
Pero si no se dice uno mismo en cuántos casos es así, no es justo exigir que se diga en cuántos no es así, pues es preciso comprobar primero y exigir entonces la objeción. Hay que postular, además, que las objeciones no se dirijan a la misma cosa expuesta, a no ser que la cosa en cuestión sea única en su tipo, como por ejemplo, la díada es, entre los pares, el único número primero. En efecto, es preciso que el que objeta dirija la objeción a otra cosa distinta, o bien diga que tal cosa es la única de ese tipo. Y frente a los que objetan lo universal llevando su objeción no a la cosa misma, sino a su homónima, por ejemplo, que uno puede tener un color, unos pies y unas manos que no sean suyos. Abre paréntesis. En efecto, el pintor puede tener un color y el cocinero un pie que no sean suyos. Cierre paréntesis. Solo hay que preguntar por las cosas de este tipo una vez hecha la correspondiente división, pues si pasa desapercibida la homonimia, parece que se ha objetado bien a la proposición. Pero si al objetar no contra el homónimo, sino contra la cosa misma, se pone obstáculo a la pregunta, es necesario suprimir aquello en lo que se apoya la objeción y hay que exponer lo que quede haciéndolo universal, hasta hacer aceptar lo que sea útil para la argumentación. Por ejemplo, en el caso del olvido y del haberse olvidado, en efecto, no hay acuerdo en que aquel que ha perdido un conocimiento lo haya olvidado, porque si ha cambiado el objeto, se ha perdido conocimiento, pero no se ha olvidado. Así pues, hay que decir lo que queda, suprimiendo las cosas en las que se apoya la objeción. Por ejemplo, si permaneciendo el objeto se pierde conocimiento, es que se ha olvidado. De manera semejante también frente a los que ponen objeciones a la tesis de que a un bien mayor se oponga un mal mayor. En efecto, aducen que a la salud, que es un bien más pequeño que el bienestar, se opone un mal mayor, pues la enfermedad es un mal mayor que el malestar. Hay que suprimir, pues, también en este caso, aquello en lo que se apoya la objeción, pues, una vez suprimido, seguramente se aceptará mejor el resto. Por ejemplo, que a un bien mayor se opone un mal mayor, con tal que uno de los bienes no englobe al otro, tal como el bienestar a la salud. Pero esto no solo se ha de hacer cuando alguien objeta, sino aún en el caso de que el otro rechace la cuestión sin objetar porque tenga previsto algo de este tipo. En efecto, una vez suprimido aquello en lo que se apoya la objeción, el otro quedará forzado a aceptar, porque en lo que queda no podrá prever en qué caso no será la cosa tal como nosotros decimos. Y si no acepta, al exigírsele una objeción no estará en condiciones de darla. Son de este tipo las proposiciones que resultan falsas en una cosa y verdaderas en otra. En efecto, en estos casos al suprimir algo es posible que lo restante quede como verdadero. Y si al exponer la cosa aplicándola a muchos casos no se aporta objeción alguna, hay que considerar que el que responde la acepta, pues una proposición dialéctica es aquella frente a la cual, aun aplicándose a muchos casos, no hay objeción alguna. Cuando una misma cosa cabe probarla por razonamiento, bien si la reducción a lo imposible, bien por medio de esta, para el que demuestra y no discute, no hay ninguna diferencia entre razonar de esta o de aquella manera. El que discute frente a otro, en cambio, no ha de emplear el razonamiento por reducción a lo simple. En efecto, al que ha razonado sin reducción a lo simple, no se le puede poner en cuestión nada. En cambio, cuando se prueba por razonamiento lo imposible, si no está excesivamente claro que la cosa es falsa, el adversario dice que no es imposible,
de modo que a los que preguntan no les sale lo que quieren. Es preciso exponer todas las cosas que se aplican así a muchos casos y no hay en absoluto para ellas objeción alguna o que se descubra a primera vista, pues los que no puedan descubrir casos en los que no se apliquen, las aceptarán como si fueran verdaderas. No es preciso convertir la conclusión en pregunta, sino, al negarse el otro a responder, no parece que pueda realizarse el razonamiento. En efecto, muchas veces, aun sin preguntársela, sino presentándosela como una consecuencia, los adversarios la rechazan, y al hacerlo, no parecen ser refutados para los que no perciben qué es lo que se desprende de las cosas aceptadas. Así pues, cuando se la pregunta sin haber dicho siquiera que es una consecuencia, y el otro la rechaza, no parece en absoluto que se haya realizado un razonamiento. No parece que todo universal sea una proposición dialéctica. Por ejemplo, ¿qué es el hombre? O ¿de cuántas maneras se dice el bien? En efecto, una proposición dialéctica es aquella ante la que es posible responder sí o no. Y ante las mencionadas no es posible. Por eso, este tipo de preguntas no son dialécticas, a no ser que uno mismo las enuncie precisando o dividiendo. Por ejemplo, ¿el bien se dice de esta manera o de esta otra? En efecto, ante las de este tipo la respuesta es fácil, tanto para el que afirma como para el que niega. Por ello hay que intentar exponer así este tipo de proposiciones. Al mismo tiempo, es sin duda justo inquirir, aparte de eso, de cuántas maneras se dice el bien, cuando, tras haberlas distinguido y expuesto uno mismo, el que responde no da en modo alguno su acuerdo. Aquel que pregunta durante mucho tiempo un mismo enunciado, inquiere incorrectamente. En efecto, si el otro responde a lo preguntado por el que interroga, queda claro que hace muchas preguntas o repite muchas veces las mismas, de modo que parlotea o no sostiene un razonamiento, abre paréntesis, pues todo razonamiento consta de pocas cosas, cierre paréntesis. Y si el otro no responde, comete un error por no reprochárselo o no dejar la discusión. Fin del punto 2. Punto 3. Dificultad de los argumentos dialécticos. Hay hipótesis a las que es difícil atacar y fácil de defender. Son tales las cosas primeras y últimas por naturaleza. En efecto, las primeras precisan de definición y las últimas son inferidas a través de muchas otras por aquel que quiere hacer aceptar su continuidad a partir de las primeras, o bien, en caso contrario, las aproximaciones a ellas tienen la apariencia de sofismas. En efecto, es imposible demostrar nada sin empezar por los principios adecuados y anudando la argumentación sin interrupción hasta las últimas cuestiones. Los que responden, pues, ni tienen la pretensión de definir, ni, si define el que interroga, dan su acuerdo a la definición. Ahora bien, si no se pone de manifiesto qué es lo previamente establecido, no es fácil abordarlo. Y esto ocurre sobre todo en lo concerniente a los principios. En efecto, las demás cosas se muestran por medio de estas, mientras que estas no es posible mostrarlas por medios de otras, sino que es necesario conocer cada una de ellas con una definición. También son difíciles de atacar las cosas demasiado próximas al principio, pues no cabe procurarse muchos argumentos contra ellas, al haber entre ellas y el principio pocos intermediarios a través de los cuales es necesario mostrar lo que viene después de ellos. Pero las más difíciles de atacar, entre todas las definiciones, son aquellas que emplean unos nombres tales que, en primer lugar, no dejan claro si se dicen de una manera simple o de muchas maneras, y después no permiten conocer si se dicen en sentido propio o en metáfora por el que define. Y, en efecto, al ser oscuros, no ofrecen puntos de ataque, y al ignorarse si son tales a raíz de decirse metafóricamente, no tienen por dónde hacerles un reproche. En general, todo problema, cuando es difícil de abordar,
hay que suponer que precisa de una definición, o que es de los que se dicen de muchas maneras, o metafóricamente, o que no está lejos de los principios, porque no nos es manifiesto de entrada esto mismo, a saber, de cuál de los tipos mencionados es lo que provoca la dificultad. Pues, si estuviera de manifiesto el tipo, sería evidente que o bien habría que definir, o bien dividir, o bien procurarnos las proposiciones intermedias, pues mediante éstas se muestran las cuestiones últimas. Muchas de las tesis, si no se ha dado bien la definición, no es fácil discutirlas y atacarlas. Por ejemplo, si una única cosa tiene un único contrario o varios. En cambio, una vez definidos los contrarios del modo debido, es fácil probar si cabe que haya varios contrarios de la misma cosa o no. Y del mismo modo, también en los demás casos que precisan la definición. También en las matemáticas parece que algunas figuras no se trazan fácilmente por un defecto de la definición. Por ejemplo, que la recta que corta el plano contiguo al lado divide de manera semejante la línea y la extensión. En cambio, apenas dada la definición, queda inmediatamente de manifiesto lo que se ha dicho, pues las extensiones y las líneas tienen la misma reducción. Y esta es la definición de idéntica proporción. Simplemente los elementos primeros, una vez puestas las definiciones, abre paréntesis, por ejemplo, que es una línea, que es un círculo, cierre paréntesis, se muestran muy fácilmente, abre paréntesis, salvo que no es posible aportar muchos recursos para atacar cada una de estas, por no haber muchos intermediarios, cierre paréntesis. Pero, si no se ponen las definiciones de los principios, es difícil, y quizá completamente imposible, de manera semejante a esto pasa también con las cosas que caen bajo los enunciados. Así pues, es preciso no perder de vista que cuando la tesis es difícil de atacar es porque le afecta alguna de las cosas mencionadas. En cambio, cuando es mayor trabajo discutir en contra del postulado y de la proposición que en contra de la tesis, se puede dudar si uno ha de poner tales cuestiones o no. En efecto, si no se ponen, pero se estima que hay que discutir también respecto a ello, se impondrá al adversario una tarea mayor que la establecida en un principio, y si se ponen, el adversario se convencerá a partir de cosas menos convincentes. Si, pues, es preciso no hacer el problema más difícil, se han de poner. Pero si se ha de razonar mediante cosas más conocidas, no hay que ponerlas. O bien es que el que aprende no ha de ponerlas si no son más conocidas, y en cambio el que se ejercita ha de ponerlas con solo que parezcan verdaderas. De modo que queda de manifiesto que el que pregunta y el que enseña no ponen de manera semejante lo que se ha de postular. Fin del punto 3. Punto 4. Papel del que pregunta y del que responde. Sobre cómo se deben hacer y ordenar las preguntas son prácticamente suficientes los puntos mencionados. En cambio, acerca de la respuesta hay que precisar cuál es la tarea del que responde bien, así como del que pregunta bien. Es misión del que pregunta conducir el discurso de modo que haga decir al que responde las más inadmisibles de las consecuencias necesarias obtenidas a través de la tesis. Es misión del que responde, en cambio, hacer que lo imposible o lo paradójico no parezca desprenderse por su mediación, sino a través de la tesis. Pues sin duda son distintos el error de exponer primero lo que no se debe y el de no defender del modo debido lo ya expuesto. Fin del punto 4. Punto 5. Nueva teoría del ejercicio dialéctico, el papel del que responde. Dado que están sin determinar las normas para los que construyen argumentos con vistas a ejercitarse y ensayar, abre paréntesis. En efecto, no son idénticos los fines de los que ensayan o de los que aprenden y de los que contienden, ni de los de estos y los que conversan entre ellos de cara a una investigación, pues el que aprende debe exponer siempre lo que él opina, y en efecto nadie se va a dedicar
a enseñarle algo falso. Entre los que contienden, en cambio, el que pregunta debe aparentar por todos los medios que ejerce alguna influencia, y el que responde parecer que no le afecta para nada. En los encuentros dialécticos, en que no se construyen los argumentos por mor de competición, sino de ensayo e investigación, no está detallado de ninguna manera a qué debe tender el que responde, y cuáles cosas debe conceder y cuáles no, para defender correcta o incorrectamente la tesis, cierre paréntesis. Por tanto, ya que no tenemos ningún dato suministrado por otros, intentaremos decir algo nosotros mismos. Es necesario que el que responde sostenga el discurso exponiendo una tesis plausible o no plausible, o ni lo uno ni lo otro, bien absolutamente, bien según para quién. Por ejemplo, para este individuo de aquí, ya sea el mismo, ya sea otro. Y no hay ninguna diferencia entre que sea plausible o no plausible de una manera o de otra, pues el modo de responder bien y conceder o no conceder lo preguntado será lo mismo. Así pues, si la tesis es no plausible, es necesario que la conclusión llegue a ser plausible y viceversa. En efecto, el que pregunta siempre concluye lo opuesto a la tesis. Pero, si lo establecido no es ni plausible ni no plausible, también la conclusión será así. Puesto que el que razona correctamente demuestra lo opuesto a discusión a partir de cosas más plausibles y conocidas, es manifiesto que, si lo establecido es absolutamente no plausible, el que responde no ha de conceder ni lo que no es plausible en absoluto, ni lo que lo es, pero menos que la conclusión. En efecto, si la tesis es no plausible, la conclusión del que interroga será plausible, de modo que es preciso que las cosas tomadas como proposiciones sean todas plausibles y más plausibles que lo previamente establecido, si es que se pretende probar lo menos conocido mediante lo más conocido. De modo que, si alguna de las cosas preguntadas no es así, el que responde no ha de aceptarla. Si la tesis es absolutamente plausible, es evidente que la conclusión del que interroga será absolutamente no plausible. Así pues, hay que aceptar todo lo que sea plausible y, de lo que no lo sea, todo aquello que sea menos no plausible que la conclusión. Pues así se podrá decir que se ha discutido adecuadamente. De manera semejante si la tesis no es ni no plausible ni plausible, pues también en ese caso habrá que conceder todas las cosas que parezcan plausibles, y de las que no lo sean, las que lo sean menos que la conclusión, pues así ocurrirá que los argumentos resultarán más plausibles. Si pues lo establecido es absolutamente plausible o no plausible, hay que hacer la comparación respecto a las cosas que son absolutamente plausibles. Pero si lo establecido no es absolutamente plausible o no plausible, sino que solo lo es para el que responde, hay que aceptar o no aceptar lo que es plausible y lo que no lo es en relación a su criterio. Y si el que responde defiende la opinión de otro, es evidente que hay que aceptar y rechazar cada cosa atendiendo al pensamiento de aquel. Por eso también los que introducen opiniones ajenas, por ejemplo, que el bien y el mal son lo mismo, tal como dice Heráclito, no conceden en este caso que los contrarios no estén presentes a la vez en la misma cosa. No porque no les resulte esto plausible, sino porque, según Heráclito, se ha de decir así. Hacen esto también los que se admiten recíprocamente las tesis, pues tienden a hablar como hablaría el que expone la tesis. Fin del punto 5. Punto 6. Papel del que responde. Así pues, queda de manifiesto a qué tiende el que responde, tanto si lo establecido es absolutamente plausible como si lo es solo para alguien. Y puesto que necesariamente todo lo que se pregunte será plausible o no plausible, o ni una cosa ni otra, y que lo preguntado será concerniente al argumento o no concerniente al argumento, si es plausible,
y no concerniente al argumento, se ha de conceder diciendo que es plausible, y si no es plausible ni concerniente al argumento, se ha de conceder, pero señalando además que no es plausible, para evitar dar una impresión de simpleza. Si es concerniente al argumento y plausible, se ha de decir que es plausible, pero demasiado próximo a la cuestión del principio, y que la cuestión establecida queda eliminada si se acepta eso. Si el postulado es concerniente al argumento, pero excesivamente no plausible, hay que decir que si se acepta aquel, se da la consecuencia, pero que es demasiado simplista lo propuesto. Y si no es ni no plausible ni plausible, y no concerniente en nada al argumento, se ha de conceder sin hacer ninguna precisión. Pero si es concerniente al argumento, hay que señalar enseguida que, si se acepta, se elimina la cuestión del principio. En efecto, así al que responde no le parecerá verse afectado en nada por sí mismo si acepta cada cosa previendo las consecuencias, mientras que el que pregunta estará en condiciones de hacer un razonamiento si se le conceden todas las cuestiones que son más plausibles que la conclusión. Pero todos cuantos se dedican a razonar a partir de cosas menos plausibles que la conclusión, es evidente que no razonan correctamente. Por ello, a los que preguntan así no se les han de aceptar las preguntas. Fin del punto 6. Punto 7. La interrogación. De manera semejante hay que salir también al paso de las cosas que se dicen oscuramente y de varias maneras. En efecto, ya que al que responde, si no entiende, le está permitido decir no entiendo, y que si la cosa se dice de varias maneras, no necesariamente hay que estar de acuerdo o rechazarla. Es evidente que, en primer lugar, si lo dicho no está claro, no hay que privarse de decir que no se comprende, pues muchas veces se presenta una dificultad por dar audiencia a los que preguntan sin claridad. Si algo que se dice de muchas maneras es conocido, y lo dicho es, en todos los casos, o verdadero o falso, se ha de conceder o rechazar sin más. Pero, si en un caso es falso y en otro verdadero, hay que señalar además que se dice de varias maneras y que lo uno es falso y lo otro verdadero. Pues si se hace la distinción al final, no está claro si también al principio se dio uno cuenta de que la cosa era ambigua. Y si no se vio previamente lo ambiguo, sino que se aceptó reparando en un solo aspecto, hay que decir al que dirige la cuestión hacia un solo aspecto: no lo concedí por atender a esto, sino a esto otro. Pues al ser varias las cosas que caen bajo el mismo nombre o enunciado, la discrepancia es fácil, pero si lo preguntado es claro y simple, hay que responder sí o no. Fin del punto 7. Punto 8. La respuesta a la comprobación. Puesto que toda proposición del razonamiento, o bien es una de aquellas a partir de las cuales se hace el razonamiento, o bien se enuncia con vistas a probar alguna de aquellas, abre paréntesis, y es evidente cuando se toma por mor de otra cosa distinta, por el hecho de preguntar varias cosas semejantes, pues lo universal, la mayor parte de las veces, se capta por comprobación o por semejanza, cierre paréntesis. Hay, pues, que captar todas las cuestiones singulares, con tal que sean verdaderas y plausibles. En cambio, contra lo universal hay que intentar lanzar una objeción. En efecto, impedir la argumentación sin una objeción, real o aparente, es actuar de mala fe. Si, pues, aun poniéndose de manifiesto en muchos casos, no se concede lo universal, y ello sin hacer objeciones, es patente que uno actúa de mala fe. Además, si no se puede contrarreplicar que no es verdad, se dará mucho más aún la impresión de actuar de mala fe. Abre paréntesis. Y eso aunque esta contrarréplica no fuera suficiente. En efecto, encontramos muchos enunciados contrarios a las opiniones habituales, las cuales son difíciles de resolver, como por ejemplo el de Zenón, de que no es posible moverse ni recorrer el estadio, pero no por ello hay que dejar de aceptar los enunciados opuestos a estos, cierre paréntesis. Si, pues, no se acepta una cosa sin contrarreplicarla ni objetarla,
es evidente que se actúa de mala fe, pues la mala fe en las argumentaciones es una respuesta al margen de los modos mencionados, destructora del razonamiento. Fin del punto 8. Punto 9. Ejercicios previos y tesis no plausibles. Es preciso sostener una tesis y una definición sometiéndolas antes a las propias críticas de uno, pues es evidente que hay que enfrentarse a aquello a partir de lo cual los que inquieren eliminan lo establecido. Hay que guardarse de sostener una hipótesis no plausible, y puede ser no plausible de dos maneras. En efecto, lo es tanto aquello como consecuencia de lo cual se dicen cosas absurdas, abre paréntesis, por ejemplo, si alguien dijera que todo se mueve o nada se mueve, cierre paréntesis, como aquellas elegidas por alguna costumbre depravada y que son contrarias a la sana voluntad, abre paréntesis, por ejemplo, que el bien es el placer y que cometer una injusticia es mejor que padecerla, cierre paréntesis. En efecto, se detesta no al que sostiene estas cosas por mor de una argumentación, sino al que las anuncia como plausibles. Fin del punto 9. Punto 10. Resolución de los falsos argumentos. Todos los argumentos que constituyen un razonamiento falso se han de resolver eliminando aquello por cuya presencia surge la falsedad, pues no quedan destruidos eliminando cualquier punto, ni siquiera si lo eliminado es falso. En efecto, el argumento podría tener varios puntos falsos. Por ejemplo, si alguien toma como proposiciones que el que está sentado escribe y que Sócrates está sentado, pues de estas se desprende que Sócrates escribe. Así pues, eliminando Sócrates está sentado, el argumento no queda en absoluto más resuelto que antes, aunque el postulado sea falso. No es por la presencia de esto por lo que el argumento es falso. En efecto, si por casualidad alguien que estuviera sentado no escribiera, en tal caso ya no correspondería la misma solución. De modo que no hay que eliminar esto, sino el que está sentado escribe. Pues no todo el que está sentado escribe. Así pues, lo deja totalmente resuelto el que elimina aquel punto en cuya presencia surge la falsedad. Y entiende la solución el que entiende que el argumento surge en presencia de aquel punto, tal como en el caso de las figuras falsas. En efecto, no basta objetar, ni aunque lo que se elimina sea falso, sino que hay que demostrar por qué es falso, pues así quedará de manifiesto si la objeción se hace previendo o no alguna consecuencia. Es posible de 4 maneras impedir que un argumento concluya: bien eliminando aquello en cuya presencia surge la falsedad, bien enunciando una objeción contra el que pregunta, abre paréntesis, pues muchas veces no queda resuelto el argumento y sin embargo el que inquiere no puede seguir adelante, cierre paréntesis. En tercer lugar, atacando las cuestiones planteadas, pues puede ocurrir que, a partir de las cuestiones planteadas, no salga lo que quiere el que pregunta por haber preguntado mal, y que, al añadir algo, salga la conclusión. Si pues el que pregunta ya no puede seguir adelante, la objeción será contra él, y si puede seguir adelante, contra las cuestiones que plantea. La cuarta y peor de las objeciones es la hecha al tiempo de discusión. En efecto, algunos objetan cosas tales que, para discutirlas, hace falta más tiempo que el de la conversación en curso. Así pues, las objeciones, tal como acabamos de decir, se realizan de 4 maneras, pero solo resuelve realmente el argumento la primera de las mencionadas, mientras que las otras son meras trabas y obstáculos puestos a las conclusiones. Fin del punto 10. Punto 11. Reproches al argumento y al adversario. Un reproche a un argumento tomado en sí mismo no es idéntico al que se hace cuando se pregunta. En efecto, muchas veces, por no haber discutido correctamente el argumento, el preguntado es el causante de que no haya habido acuerdo en las cosas a partir de las cuales era posible discutir correctamente frente a la tesis, pues no corresponde a uno solo de los dos adversarios el llevar a término la tarea común.
Así pues, algunas veces es necesario atacar al que habla y no a la tesis, cuando el que responde está al acecho de lo que pueda contrariar al que pregunta, ultrajándole de paso. Si se actúa, pues, de mala fe, las conversaciones se tornan contenciosas y no dialécticas. Además, ya que tales argumentos se dan por mor de ejercitación y ensayo, y no de enseñanza, es evidente que no sólo hay que probar por razonamiento lo verdadero, sino también lo falso, y no siempre mediante verdades, sino a veces también mediante falsedades. Pues muchas veces, tras ser expuesto algo verdadero, es necesario que, al seguir la discusión, se lo elimine, de modo que hay que poner por delante las cosas falsas. Y a veces también, tras haberse expuesto algo falso, ha de ser eliminado mediante cosas falsas. Pues nada impide que a alguien le parezcan más plausibles que las cosas verdaderas otras que no lo son, de modo que, al salir el argumento de las cosas que son plausibles para aquel, quedará más convencido o sacará más provecho. Pero es preciso que el que haga bien una inferencia la haga dialéctica y no erísticamente, así como el geómatra la ha de hacer geométricamente, tanto si lo concluido es falso como si es verdadero. Ahora bien, ya se ha dicho anteriormente cuáles son los razonamientos dialécticos. Puesto que es un colega deshonesto el que obstaculiza la tarea común, es evidente que también es así en la argumentación. En efecto, también en esta es común lo previamente establecido, excepto para los que contienden. Estos no persiguen ambos el mismo fin, pues es imposible que venza más de uno, y no hay ninguna diferencia entre que esto se produzca a través de las respuestas o a través de las preguntas. En efecto, el que pregunta erísticamente discute de manera deshonesta, como también el que al responder no concede lo que es manifiesto, ni permite que el que pregunta inquiera lo que desea averiguar. Es pues evidente, a partir de lo dicho, que no hay que hacer iguales reproches al argumento en sí y al que pregunta, pues nada impide que el argumento esté viciado y que, en cambio, el que pregunta haya discutido de la mejor manera posible con el que responde. En efecto, frente a los que actúan de mala fe, no es posible sin duda construir los razonamientos tal como uno quiere, sino como puede, puesto que es indeterminable cuándo los hombres aceptan lo contrario y cuándo lo del principio. Abre paréntesis. Pues muchas veces, hablando consigo mismos, dicen lo contrario y, tras rehusar primero, conceden después. Por ello, al ser preguntados, asienten muchas veces a lo contrario y a lo del principio. Cierre paréntesis. Necesariamente la argumentación saldrá viciada. Al causante es el que responde, al no conceder unas cosas y conceder otras del mismo tipo. Así pues, es manifiesto que no hay que reprochar igual a los que preguntan y a los argumentos. Respecto al argumento en sí, hay 5 clases de reproches. El primero, cuando a partir de las cosas preguntadas no se concluye ni lo propuesto ni nada en absoluto, al ser falsas o no plausibles, o todas o la mayoría, aquellas cosas en las que se basa la conclusión, y, ni suprimiendo ni añadiendo algunas, ni suprimiendo unas ni añadiendo otras, sale la conclusión. El segundo se da si el razonamiento respecto a la tesis no puede surgir de tales cosas y tal como se ha dicho anteriormente. El tercero, si añadiendo algunas cosas surge un razonamiento, pero esas cosas son inferiores a las preguntadas y menos plausibles que la conclusión. Y aún, al suprimir algunas cosas, pues a veces se toman más cosas de las necesarias, de modo que el razonamiento no surge al estar estas. Además, si se argumenta a partir de cosas menos plausibles y menos convincentes que la conclusión, o si se argumenta a partir de cosas verdaderas, pero que precisan de más trabajo de investigación que el problema, no es preciso exigir que los razonamientos de todos los problemas sean igualmente plausibles y convincentes, pues ya por naturaleza se da que, de las cosas investigadas,
unas son más fáciles y otras más difíciles, de modo que, si se prueba a partir de las cosas más plausibles que cabe, se ha discutido bien. Queda pues de manifiesto que ni para el argumento es idéntico el reproche relativo al opuesto como problema y el relativo al argumento en sí mismo, pues nada impide que el argumento sea censurable en sí mismo, y en cambio, respecto al problema, elogiable. Y aún, inversamente, elogiable en sí y censurable respecto al problema, cuando sería posible concluir a partir de muchas proposiciones plausibles y verdaderas. Y también podría haber un argumento, incluso concluyente, peor que otro no concluyente, cuando uno concluye a partir de proposiciones intrascendentes sin que el problema sea intrascendente, y el otro necesita como suplemento de proposiciones plausibles y verdaderas sin que el argumento resida en ellas. Ahora bien, no es justo hacer reproches a los que sacan conclusiones verdaderas de proposiciones falsas, pues lo falso se ha de probar siempre necesariamente a través de cosas falsas, mientras que alguna vez es posible también probar lo verdadero a través de cosas falsas. Esto queda de manifiesto a través de los analíticos. Cuando el argumento enunciado es demostración de algo, si hay alguna otra cosa sin ningún tipo de relación con la conclusión, el razonamiento no será probatorio de la cosa en cuestión, y, si parece serlo, será un sofisma, no una demostración. El filosofema es un razonamiento demostrativo, el epiquerema un razonamiento dialéctico, el sofisma un razonamiento erístico y el aporema un razonamiento dialéctico de contradicción. Si se muestra algo a partir de proposiciones que son ambas plausibles, pero no de igual modo, nada impide que lo mostrado sea más plausible que ninguna de las dos proposiciones. Pero, si una fuera plausible y la otra de ninguna de las dos maneras, o si una fuera plausible y la otra no plausible, y si ambas fueran del mismo tipo, la conclusión también lo sería. Pero si una lo es más que la otra, la conclusión seguirá a la que lo es más. Hay también un error, y este acerca de los razonamientos, cuando la mostración se hace por medios mayores de lo necesario, siendo posible hacerlo con medios más pequeños que se dan en el argumento. Por ejemplo, pretender que una opinión lo es más que otra, postulando que cada cosa en sí misma es lo que es tal cosa en más alto grado y que existe verdaderamente lo opinable en sí mismo. Luego, lo opinable en sí mismo lo es más que los opinables individuales, y también a lo que se dice en mayor medida le corresponde algo que también se dice en mayor medida, y existe una verdadera opinión en sí que será más exacta que las individuales. Ahora bien, se ha postulado tanto que existe una verdadera opinión en sí como que cada cosa en sí misma es lo que es tal cosa en más alto grado, con que la opinión en sí es más exacta. ¿Cuál es el vicio del argumento? Que hace que pase desapercibida la causa en presencia de la cual surge el argumento. Fin del punto 11. Punto 12. Claridad y falsedad de los argumentos. Un argumento es claro de un primer y más corriente modo, si es de tal manera concluyente que no es preciso preguntar nada más. De un segundo modo, que es el que más se dice, cuando las proposiciones escogidas son tales que la conclusión se da necesariamente a través de otras tantas conclusiones. Además, de un tercer modo, cuando se deja de lado algo altamente plausible. Un argumento se llama falso de 4 modos. Un primer modo, cuando parece concluir sin ser concluyente, lo que se llama razonamiento heurístico. Otro cuando concluye, pero no respecto a lo previamente establecido, abre paréntesis, lo cual acaece sobre todo precisamente a los que llevan la argumentación a lo imposible, cierre paréntesis. O bien concluye respecto a lo establecido, pero no según el método apropiado, esto es, cuando sin ser un argumento médico parece serlo, o geométrico sin ser geométrico, o dialéctico sin ser dialéctico, tanto si la consecuencia es falsa como si es verdadera. Y otro modo, si se concluye mediante proposiciones falsas.
La conclusión de esto será unas veces falsas y otras verdaderas, pues lo falso siempre se concluye mediante cosas falsas, mientras que lo verdadero conviene también a un argumento a partir de cosas no verdaderas, como se ha dicho también anteriormente. Así pues, el que el argumento sea falso procede del que dice algo erróneo más que del argumento mismo, y tampoco siempre del que lo dice, sino solo cuando ello le pasa desapercibido, puesto que admitimos en sí mismo, más que muchos otros argumentos verdaderos, uno que elimine algo de los verdaderos a partir de cosas máximamente plausibles. En efecto, si es así, es también demostración de otras cosas verdaderas, pues es preciso que alguna de las cosas establecidas no lo esté en modo alguno, de modo que pueda darse una demostración de ella. Pero si se concluye algo verdadero mediante cosas falsas y demasiado intrascendentes, será un argumento inferior a muchos otros que prueban algo falso. De modo que, evidentemente, el primer examen a hacer es el del argumento en sí, para ver si concluye. El segundo, para ver si concluye en verdadero o en falso. Y el tercero, para ver de qué tipo de cosas parte. En efecto, si parte de falsedades plausibles, será discursivo. En cambio, si parte de cosas reales, pero no plausibles, estará viciado. Y si las proposiciones son falsas y nada plausibles, es evidente que estará viciado. Bien, absolutamente bien respecto al objeto en cuestión. Fin del punto 12. Punto 13. La petición de principio y la petición de los contrarios. Como el que interroga postula lo del principio y sus contrarios, es algo que se ha dicho en el terreno de la verdad, en los analíticos, pero en el terreno de la opinión se ha de decir ahora. Al parecer se postula lo del principio de 5 maneras. La primera y más manifiesta, si uno postula aquello mismo que es preciso mostrar. Esto, en el caso de que se postule exactamente la misma cosa, no es fácil que pase desapercibido, pero lo es más en los sinónimos y en cuantas cosas el nombre y el enunciado significan lo mismo. La segunda, cuando, siendo preciso mostrar algo particularmente, alguien postula que se demuestre universalmente. Por ejemplo, abordando la tesis de que el conocimiento de los contrarios es uno solo, se podría postular que es uno solo el conocimiento de los opuestos en general, pues es plausible que lo que había que mostrar en sí mismo se postule junto con varias otras cosas. La tercera, si alguien, habiéndose quedado en mostrar algo universalmente, postulará que se mostrase particularmente. Por ejemplo, si, habiéndose establecido algo acerca de todos los contrarios, se postulará acerca de tales contrarios individuales, pues también este argumento es plausible, a saber, que lo que era preciso mostrar junto con varias cosas se postule en sí por separado. Y aun si alguien, habiéndolo ya dividido, postula el problema, por ejemplo, si, siendo preciso mostrar que la medicina versa sobre lo sano y lo enfermo, se postulará sobre cada cosa por separado, o si alguien postulara una de dos cosas que se siguen necesariamente la una a la otra, por ejemplo, que el lado del cuadrado es inconmensurable con la diagonal, siendo preciso demostrar que la diagonal lo es con el lado. Los contrarios se postulan de tantas maneras como lo del principio. Primero, en efecto, si alguien postula la afirmación y la negación opuestas. Segundo, si se postulan los contrarios por antítesis, por ejemplo, diciendo que lo bueno y lo malo son lo mismo. Tercero, si alguien, tras postular lo universal, postula la contradicción en lo particular. Por ejemplo, si, habiendo aceptado que es uno solo el conocimiento de los contrarios, postula que el de lo sano es distinto del de lo enfermo, o bien si, habiendo postulado esto, intenta hacer aceptar la contradictoria universal. Y aún, si alguien postula lo contrario de lo que se desprende necesariamente a través de lo establecido, incluso aunque no tome los opuestos, postula dos cosas tales que a partir de ellas se dará la contradicción opuesta. Es diferente postular lo contrario de postular lo del principio, en cuanto que, en este último caso, el error es respecto a la conclusión, abre paréntesis. Pues es teniendo en cuenta esta, como decimos, que se postula lo del principio,
cierre paréntesis, mientras que los contrarios se dan en las proposiciones por comportarse de cierta manera las unas respecto a las otras. Fin del punto 13. Punto 14. Sobre la práctica de la discusión. Para la ejercitación y la preparación en los argumentos de este tipo, conviene primero acostumbrarse a hacer la conversión de dichos argumentos, pues así tendremos más abierto el camino hacia lo enunciado y, con unos pocos, llegaremos a conocer perfectamente muchos argumentos. En efecto, convertir un argumento es, tomando la inversa de la conclusión junto con las restantes cuestiones planteadas, eliminar una de las cosas concedidas, pues es necesario, si la conclusión no es tal, que quede eliminada una de las proposiciones, si realmente la conclusión se había de dar necesariamente una vez aceptadas todas las proposiciones. Respecto a toda tesis, hay que mirar la forma de abordarla, tanto diciendo que es así como que no es así, y una vez hallada, buscar inmediatamente su disolución. Así, en efecto, ocurrirá que uno se ejercitará tanto en preguntar como en responder. Si no tenemos nadie a quien dirigirnos, a nosotros mismos, y al escoger los medios de atacar una misma tesis, debemos alinearlos unos al lado de otros, pues esto produce una gran abundancia de argumentos para forzar al adversario y constituye una gran ayuda para refutar cuando uno encuentra abundantes ejemplos de que la cosa es así y de que no es así. Abre paréntesis. Pues ocurre que así se toman precauciones contra las críticas contrarias. Cierre paréntesis. Y el poder ver y haber visto globalmente las consecuencias que se desprenden de una y otra hipótesis no es un instrumento de poca monta para el conocimiento y para el buen sentido filosófico, pues solo resta elegir correctamente una de las dos cosas. Pero para un asunto de este tipo es preciso que se den buenas dotes naturales. Y la buena disposición natural es, en verdad, poder escoger bien lo verdadero y rechazar lo falso, que es precisamente lo que los naturalmente dotados pueden hacer bien, pues apreciando y desechando bien lo que se les propone, disciernen bien lo mejor. Respecto a los problemas que más frecuentemente se presentan, es preciso conocer perfectamente los argumentos, y sobre todo acerca de las primeras tesis, pues en estas se encuentran disgusto muchas veces los que responden. Además, es preciso hacer acopio de definiciones y tenerlas disponibles, tanto las plausibles como las primordiales, pues a través de ellas se realizan los razonamientos. Hay que intentar también dominar aquella cosa en las que los razonamientos inciden más veces. En efecto, así como en geometría es de utilidad antes de empezar ejercitarse en lo referente a los elementos, y en aritmética el conocer al dedillo los números capitales, importa mucho para conocer también el resultado de la multiplicación de otros números, así también en las argumentaciones es de utilidad estar a la mano con los principios y conocer de memoria las proposiciones. En efecto, de la misma manera que los lugares conservados en la memoria hacen por sí solos recordar inmediatamente las cosas mismas, así también estas cuestiones lo harán a uno más capaz de razonar, por el hecho de atender a cosas numéricamente definidas. Y una proposición común se ha de guardar en la memoria más que un argumento, pues así no es demasiado difícil tener principios e hipótesis en abundancia. Además, hay que acostumbrarse a hacer de uno muchos argumentos, disimulándolo lo más posible. Esto será posible si uno se aleja al máximo de las cuestiones próximas a aquellas sobre las que versa el argumento. Serán susceptibles de esto los argumentos más universales, por ejemplo, que no hay un solo conocimiento de varias cosas, pues así es también en el caso de lo respecto a algo, de los contrarios y de los coordinados. Es preciso también registrar los argumentos en forma universal, aunque se hubiera discutido como particulares,
pues así será posible también de uno hacer muchos. De manera semejante en retórica, en al caso de los entímenas, uno mismo, en cambio, ha de evitar al máximo presentar los razonamientos en forma universal, y siempre es preciso mirar si los argumentos se discuten sobre casos comunes, pues todos los argumentos particulares se pueden discutir también universalmente, y en la demostración particular está incluida la universal, porque no es posible probar nada por razonamiento sin lo universal. Hay que aplicar contra un debutante la ejercitación en argumentos de comprobación y contra alguien experimentado los de razonamiento. Y hay que tratar de hacer aceptar a los unos las proposiciones de los razonamientos y a los otros las comparaciones de las comprobaciones, pues cada uno de los dos grupos está ejercitando respectivamente en cada una de estas cosas. Está ejercitado respectivamente en cada una de estas cosas. En general, del ejercicio en la discusión hay que intentar extraer un razonamiento acerca de algo, o la resolución de un argumento, o una proposición, o una objeción, o la constatación de si se preguntó correcta o incorrectamente, ya sea por parte de uno mismo, ya sea por parte de otro, y el porqué de cada una de estas cosas. En efecto, a partir de estas cosas se obtiene la capacidad y la ejercitación se hace por mor de la capacidad. Sobre todo acerca de las proposiciones y las objeciones. Pues, por decirlo brevemente, un dialéctico es aquel que es capaz de formular proposiciones y objeciones. Ahora bien, proponer algo es convertir varias cosas en una, abre paréntesis, pues se debe considerar globalmente como una sola cosa aquello a lo que se refiere el argumento, cierre paréntesis, y objetar es convertir una cosa en varias, pues o bien se la divide o bien se la elimina, concediendo esta y no concediendo aquella entre las cosas propuestas. Ahora bien, no hay que discutir con todo el mundo, ni hay que ejercitarse frente a un individuo cualquiera, pues frente a algunos los argumentos se tornan necesariamente viciados. En efecto, contra el que intenta por todos los medios parecer que evita el encuentro, es justo intentar por todos los medios probar algo por razonamiento, pero no es elegante. Por ello, precisamente, no hay que disputar de buenas a primeras con cualesquiera individuos, pues necesariamente resultará una mala conversación. Y en efecto, los que se ejercitan así son capaces de evitar el discutir contenciosamente. Y es preciso también tener argumentos ya hechos para aquella clase de problemas en los que, disponiendo de unos pocos recursos, podremos aplicarlos a la mayoría de cuestiones. Son estos los universales y aquellos que es más difícil procurarse a partir de las cosas con las que uno tropieza habitualmente. Fin del punto 14, fin del libro octavo del apartado tópicos, fin del apartado tópicos.